¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien, ¿no? Aquí se está, como decimos en el trabajo, aquí se está calentito. Por lo menos no hace las temperaturas de ahí fuera, ¿no? Bien, pues vamos a seguir estudiando la carta de segunda de Timoteo. Y el texto que nos toca para hoy es el capítulo 1, los versículos del 13 al 18, y lo voy a volver a leer. Dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos por tu presencia entre nosotros y también, Padre, por tu santa palabra. Realmente de ella encontramos aliento, dirección para nuestras vidas, fortaleza. Y Padre, pues en esta mañana queremos que nos hables a cada uno de nosotros, Padre eterno, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que estés impregnándonos de tu palabra, Padre eterno, para vivir de acuerdo a lo que tú pides de nosotros. Bendito Señor, igual que en aquella época pediste de Timoteo. Y amado Señor, darte las gracias porque realmente tenemos en nuestras manos tu santa palabra, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Confiamos en que tu santa palabra va a hacer la función en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para entender esta carta, hermanos, tenemos que, como de costumbre, ver las circunstancias. Pablo, me llama la atención, hermanos, que en las cartas pastorales, primera, segunda, Timoteo y Tito, él se presenta, ¿cómo se presenta? Se presenta como apóstol de Jesucristo. Pero lo que me llama la atención es que esta segunda carta de Timoteo, hermanos, tiene un carácter mucho más personal. Podríamos pensar que Pablo podía haber escrito a Timoteo una carta desde su posición de padre espiritual, una carta más cercana, pero no, se la escribe como apóstol de Jesucristo. Si leemos la carta, hermanos, nos vamos a dar cuenta que es una carta que realmente es personal, va directa a Timoteo, escrita exclusivamente para Timoteo. Pero ¿por qué Pablo le escribe una carta desde su posición como apóstol, con toda la autoridad que él tenía como heraldo de Jesucristo? Pablo, seguro que si Pablo lo hizo así era con un propósito. Yo pienso que el propósito era que Timoteo entendiese que estas no eran sugerencias de un buen amigo o de un consejero, sino que eran mandamientos, eran mandatos que Pablo le estaba dando a Timoteo, mandatos para cumplirlos. Pablo tenía que cumplir lo que Pablo le estaba escribiendo en esta carta. Le estaba escribiendo como apóstol de Jesucristo. Y lleva a cabo de esta forma porque había mucho en juego. Timoteo estaba viviendo una situación muy especial. Estaba en juego la vida de Timoteo, pero también el ministerio de Timoteo. ¿Os acordáis? Timoteo estaba como líder en la iglesia de Éfeso. ¿Os acordáis qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso?
Lo hemos visto también en 1 Timoteo. Había falsos maestros que estaban introduciendo herejías y enseñanzas que eran contra el Evangelio de Jesucristo. Realmente, hermanos, Timoteo está en una situación compleja, muy compleja. Es por eso que Pablo no le escribe una serie de sugerencias, no, le escribe mandatos, le escribe mandamientos para su vida como apóstol de Jesucristo. Pablo, como un buen estratega y viendo el transcurrir de los acontecimientos, está llevando con Timoteo una labor muy importante de estímulo y de fortalecimiento. Y hay 3 factores que nos ayudan a entender esto. El primero, hermanos, es que se estaba llevando a cabo en todo el Imperio Romano una persecución institucional. ¿Os acordáis? En el año 64, Nerón echó la culpa del incendio de Roma a los cristianos. Bueno, ya empezó ahí la persecución. Pablo escribe a Timoteo esta carta en el año 67-68. Y ya en esa época, hermanos, el cristianismo era una religión ilícita en el Imperio Romano. No solamente era ilícita, sino que se veía como una religión aparte del judaísmo. Es decir, por un lado era una religión ilícita, pero además también los judíos la veían como una religión herética. Todo esto, hermanos, ponía la imagen de los cristianos como personas que eran, pues, a ser perseguidas. Pero por otro lado también estaba Pablo estaba encarcelado. Y Pablo era muy consciente de su situación y que le quedaba muy poco tiempo. Si nos acordamos, en esta carta, Pablo le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo. Más adelante también le dice, en el capítulo 4 de esta misma carta, le dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. El tiempo de mi partida está cercano. Pablo, hermano, sabía que le quedaba poco tiempo. Y posiblemente él sabía que iba a morir. Muy posiblemente él ya lo sabía. Todo esto, hermanos, si nos metemos en la piel de Timoteo, pues tendrían que estar creándole en él, temor, mucho temor, miedo. Había algo más. La problemática de los falsos maestros. Como hemos dicho antes, hermanos, Timoteo estaba como líder en Éfeso, y en Éfeso había un grupo de líderes que estaban predicando, pues, otro evangelio. ¿Os dais cuenta? Timoteo, hermanos, tenía que luchar contra estos falsos maestros que tenía dentro de la iglesia, y exteriormente tenía la persecución, y tenía a su consejero principal, a su padre espiritual, lo tenía encarcelado. Realmente, hermanos, meditando en esta semana, yo estaba pensando: Timoteo, ¿cómo se podría sostener? ¿Cómo se podría sostener para seguir llevando a cabo el ministerio dentro de la iglesia? Por esto, hermanos, Pablo le escribe esta carta de una manera personal, personalísima para Timoteo. Aquí Pablo le está dando las últimas voluntades que le da un padre a un hijo. Hijo, por favor, mantente firme, sigue en la palabra, no te avergüences del evangelio, adelante, sigue adelante. Es por esto, hermanos, que hemos visto estos días atrás, hemos visto cómo Pablo le decía a Timoteo:
no descuides el don que hay en ti. No lo descuides. También en el capítulo 1, versículo 6, aviva el fuego del don. Timoteo, parece que le está diciendo, Timoteo, no te desanimes. Aviva el fuego del don que hay en ti. Por la imposición de las manos. Avívalo. No te avergüences del Evangelio, de dar testimonio del Señor, ni de mí preso suyo. Participa en las aflicciones. ¿Os dais cuenta, hermanos? Son mensajes y mandamientos que Pablo le da a Timoteo para animarle, para estimularle, para afianzarle como persona y también en el ministerio. Persiste, también le dice en el capítulo 3, persiste en lo que has aprendido. Por favor, Timoteo, no olvides todo lo que te he enseñado, no lo olvides, por favor. Ahora, hermanos, en los versículos que nos toca ver en el día de hoy, el versículo 13 le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y en el amor. Retén. Este término está hablando de una concepción mental y le está diciendo, le está pidiendo que se adhiera a la fe, que adhiera, la persona que adhiera a la fe, que tome la norma de vida, que se aferre a la palabra de Dios y que la conserve y la interiorice para que sea parte de su estructura de vida. Esto le está pidiendo. Retén. Todos sabemos, hermanos, qué es retener. Yo puedo retener, puedo coger las llaves y hay veces que sé que son importantes, pero me las dejo por ahí. Pero realmente lo que es importante, lo que queremos retener como algo importante, lo vamos a poner a buen recaudo. Pablo le está pidiendo que retenga la forma, los originales de la enseñanza que él ha aprendido. Que la retenga, que la guarde de una manera especial y que la interiorice para vivirla. Esto es lo que le está pidiendo. En Filipenses lo dice de otra manera. En Filipenses capítulo 2, versículo 16 lo dice de otra manera. Lo dice de esta manera: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos. Retener, agarrar con firmeza. Pero la idea aquí de retenerla es que no solamente has retenido mentalmente unas enseñanzas, sino que las has hecho tuyas para vivirlas. Esta es la idea que Pablo quiere transmitir a Timoteo. Timoteo, esas enseñanzas que has aprendido a mí, el original, reténlo y que sean parte de tu vida. Cuando estuvimos viendo, hermanos, las cualidades de los ancianos, estuvimos viendo las cualidades principalmente en 1 Timoteo capítulo 3. Pero también hay cualidades en el libro de Tito. Y es interesante porque entre las cualidades que vemos, cualidades para los ancianos que vemos en el libro de Tito, en Tito capítulo 1, versículo 9 dice así: el anciano tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y esta es la idea que le quiere transmitir Pablo a Timoteo en el versículo 13. Retén la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esto es lo mismo, es lo que quiere transmitirle Pablo a Timoteo desde otra perspectiva. Pablo repite una y otra vez, hermanos,
su preocupación, que lo expresa alrededor en las pastorales. Una y otra vez, hermanos, Pablo repite esta preocupación que había en su corazón y le exhorta a Timoteo a retener la norma de las sanas doctrinas. Esto es algo que se ve y no es para menos, teniendo dentro de las iglesias este problema de los falsos maestros. Recordemos, hermanos, el problema grave que estaban teniendo en las iglesias con los falsos maestros. Era necesario apuntalar la palabra de Dios en las iglesias. ¿Cómo? A través de los líderes. En este caso, a través de Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2, los primeros versículos, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y sufre penalidades. No era fácil para Timoteo, hermanos. Yo me imagino que no era fácil Timoteo tener que presentarse delante de estos falsos maestros, hacerles cara y decirles: cuidado, parad, esto no es el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto seguro que creaba sufrimiento en Timoteo. Pero Pablo una y otra vez le hace estos énfasis. No olvides la palabra de Dios, reténla. Pero también le hace otro énfasis. Estate dispuesto a sufrir por el Evangelio. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. En la forma, en la estructura de las enseñanzas que has oído de mí. Y Pablo le dice algo interesante. Le dice ahí: retén la forma de las sanas palabras que de mí has oído, el marco, el original, y dice: en la fe y en el amor. Timoteo tenía que confiar en el Señor, tenía que confiar en las promesas que tenía del Señor, pero también tenía que trabajar por amor al Señor en primer lugar, pero también por amor a las personas que Él había puesto bajo su cargo. Y esto es importante, hermanos, porque realmente el ministerio que tenemos es un ministerio de cuidar, de transmitir la palabra de Dios, de transmitir algo que no es nuestro, que no nos pertenece a nosotros, sino al Señor. Y aquí, hermanos, me gustaría hacer una advertencia. ¿Cómo utilizamos la palabra de Dios? ¿Cómo la utilizamos? Entiendo que la estudiamos, que meditamos en ella. Pero ¿cómo la utilizamos? ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, dice la palabra que estos falsos maestros tomaban la piedad como fuente de ganancia. Dios quiere, hermanos, que ninguno de nosotros haya esta actitud en nuestro corazón. Utilizar el Evangelio para nuestra ganancia personal. Me explico. Porque el Evangelio siempre es una ganancia para nuestras vidas. Nos fortalece y nos ayuda a vivir vidas piadosas que dan la gloria al Señor. Pero permitidme que me explique. En este tiempo hemos visto casos de hermanos que quieren conseguir algo. Hace poco un hermano nos comentaba en una iglesia, dos personas viudas que se querían casar, pero desistieron de casarse, querían juntarse. ¿Sabéis por qué? Porque si se casaban perdían las pensiones. ¿Sabéis cuál fue la actitud de esta pareja?
buscar los recovecos para defender su posición. No nos queremos casar, queremos vivir juntos dentro de la iglesia para no perder la pensión. Anda, pero la palabra de Dios dice ¿qué dice? Que cuando se juntan dos personas pues están viviendo la fornicación. Es pecado. Pero estas personas estaban buscando el recoveco, estaban buscando para poder llevar a cabo su propósito. No perder las pensiones. Somos muy astutos para este tema, esta serie de temas, hermanos. Solemos acercar el ascua a nuestra sardina. Solemos actuar así, hermanos. Dios quiere, hermanos, que en nuestro corazón esté en primer lugar, hermanos, el dar la gloria a Dios y el utilizar la palabra de Dios para su gloria, para el Señor, no para nosotros, por favor. Porque, ¿sabéis? Si utilizamos de una manera que no es correcta la palabra de Dios, trae consecuencias para nuestras vidas. Bien, hermanos, rápidamente, porque yo creo que el tiempo se nos va volando. La segunda parte dice el versículo 14: guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros. Y este versículo, hermanos, es muy interesante porque utiliza dos términos que os vamos a ver ahora. Guarda es un término militar usado para un soldado que está de guardia, que está guardando algo, y que es responsable de protegerlo con su propia vida. La idea es de preservar algo, cueste lo que cueste. Y hermanos, ¿qué es lo que tenemos que preservar ahora? Se nos dice que guarda el buen depósito. Lo que tenemos que guardar es el buen depósito. ¿Y sabéis lo que es el depósito? Seguro que a vosotros os viene a la mente el depósito bancario. Tienes unos ahorros, ¿qué quieres hacer? Guardarlos a buen recaudo, vas al banco y le dices, guárdame esto. Por ahí va. En la época de Pablo, hermanos, cuando una persona tenía sus ahorros, iba donde otra persona y le decía, guárdame estos ahorros, cuando yo me muera se los das a mis hijos. Eso era un depósito. Y la persona depositaba en la otra persona toda su confianza. Y la persona depositaria era responsable de guardar ese dinero o esas joyas o lo que le diese con su vida. Y se lo tenía que devolver. Esto era el depósito. Pablo está diciendo, guarda el buen depósito. Y este depósito, ¿sabéis quién se lo ha dado a Timoteo? El Señor. El Señor es el que deposita en Timoteo algo valioso. ¿Qué es eso valioso? La palabra de Dios. Pero hay más. Además de la palabra de Dios, ¿qué más hemos recibido de parte del Señor? Los dones. Y nos dice la palabra, hermanos, que la idea es que eso que Timoteo ha recibido de parte del Señor, la palabra de Dios, los dones del Espíritu Santo, se nos piden que los administremos, porque un día el Señor nos los va a pedir. Esta es la idea, hermanos. Un depósito que ha sido encomendado en Timoteo. Y Pablo le está dando la importancia, le está diciendo, mira, esto que has recibido lo has recibido de parte del Señor. Esto eres responsable, pero el Señor lo va a pedir, te lo va a pedir. Hermanos, de la misma manera nosotros tenemos este depósito en nuestras personas. La palabra de Dios, los dones. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo los estamos guardando? ¿Estamos siendo buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado? ¿De la palabra de Dios? Recordemos, hermanos, que el Señor nos ha dado un mandato.
id y predicar el Evangelio a todo el mundo, enseñándoles que cumplan, creando discípulos y que estos sean bautizados. Ese es un mandato que el Señor nos ha dado. Pero también, hermanos, tenemos los dones del Espíritu Santo que todos tenemos. No podemos decir que alguien no tiene ningún don. Todos tenemos dones. La responsabilidad que tenemos, hermanos, es de ponerlos en marcha. ¿Dónde? En la iglesia, para su gloria. Por último, hermanos, Pablo quiere transmitirle a Timoteo el dolor y la alegría en el ministerio. ¿Os dais cuenta aquí, hermanos, que se nos dice en el versículo 15, ya sabes que todos me abandonaron en Asia? ¿Os acordáis? Éfeso era la ciudad más importante de Asia. Y posiblemente, hermanos, estas personas que nombra aquí, Figelo y Hermógenes, posiblemente eran líderes en la iglesia de Éfeso donde estaba Timoteo. Y Pablo se duele, porque líderes de la iglesia de Asia dice que me abandonaron todos los que están en Asia. Posiblemente fueron discípulos de Pablo, posiblemente, hermanos, pero estos discípulos abandonado a Pablo cuando más los necesitaban. Y posiblemente hayan sido también falsos maestros, posiblemente, no lo sabemos, hermanos. Pero Pablo se duele de estas personas que le dejaron. Hay otras personas también, hermanos. Aparece en el capítulo 4, se nos dice ahí también que se nos dice ahí de varios hermanos que le dejaron, que le hicieron sufrir a Pablo. Pero por otro lado, hermanos, se nos dice también que Lucas estaba con Pablo en este tiempo. Y se nos dice también de Timoteo. Pablo quería volver a ver a Timoteo, a su hijo espiritual, no solamente para que le llevase la capa y también los utensilios que él utilizaba, sino también, hermanos, muy posiblemente para recibir el consuelo de Timoteo. El precio del ministerio, hermanos. ¿Os acordáis el Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní? El Señor Jesucristo tuvo que ir en varias ocasiones donde sus discípulos y decirles, orad por mí. ¿Cómo los encontró? Los encontró dormidos. Pero cuando el Señor más necesitaba de sus discípulos, hermanos, se dice que todos desaparecieron. Una vez que la guardia romana se llevó al Señor Jesucristo, todos los discípulos desaparecieron. Dice la palabra que solamente Pedro iba de lejos, mirando dónde estaba el Señor Jesucristo. De lejos. Y no solamente iba de lejos. Como vemos en los evangelios, hermanos, se nos dice que Pedro negó al Señor 3 veces, tal como se lo había dicho el Señor Jesucristo. Realmente, hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar solos en el Evangelio, en los ministerios que llevamos a cabo, especialmente muchas veces los líderes. Pero a pesar de eso, hermanos, a pesar de eso, hay que seguir adelante. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo no hubiese llegado a la cruz por el desánimo? ¿Dónde estaríamos nosotros? A Dios gracias que Él fue hasta las últimas consecuencias, aunque todos le dejaron. Y entendemos, hermanos, que Timoteo también siguió su ministerio a pesar de todas las luchas que había a su alrededor. Que el Señor nos ayude a retener y a guardar el buen depósito de Jesucristo. Vamos a ver, hermanos. Bendito Padre Celestial,
En esta mañana te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Reconocemos que hemos recibido algo valiosísimo como es tu santa palabra. Y reconocemos, Padre eterno, que también somos responsables de este depósito que has puesto en nosotros. Tu palabra, los dones del Espíritu Santo. Amado Señor, ayúdanos a entender lo valioso de este depósito que has puesto en nosotros. Ayúdanos también, Padre eterno, a ser valientes para administrarlo bien, de manera, Padre, que no solamente tu nombre sea glorificado, sino que las personas que están a nuestro alrededor salgan bendecidas. Te alabamos, Padre, por ello, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.